A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. A veces cuando recordamos los malos tiempos y los errores humanos, no siempre podemos decir hubo una época, porque en muchas partes del mundo esa época todavía no ha pasado. Hubo una época que todavía se extiende hasta nuestros días, en la cual, por ejemplo, los humanos eran perseguidos por su forma de pensar y sometidos a los peores tormentos. Pero llegaron las diferentes religiones y filosofías con personajes como Confucio, Buda, Mahoma y Cristo, que intentaron predicar el respeto entre los humanos. Sin embargo, algunos de sus seguidores fanáticos enloquecieron y sumieron a la humanidad en una noche de persecuciones y tormentos, traicionando los principios defendidos por aquellos lejanos maestros. Y luego, cuando los seres humanos se atrevieron a pensar que a los reyes no los había puesto ningún dios en la tierra y que los pueblos deberían elegir a sus gobernantes, la persecución pasó a la política. Y René Descartes, el filósofo francés, en búsqueda de la verdad, dijo: pienso, luego existo. Pero la realidad del mundo llevó en medio de ironías a que muchos dijeran: pienso, luego estoy en peligro. Pienso, luego soy perseguido. Pienso, luego estoy prisionero. Para que todos podamos pensar sin miedo, y sin miedo decir lo que pensamos, para eso, un día como hoy, 1 de octubre de 1962, los ingleses Peter Benenson y Sim Wright fundaron Amnistía Internacional. Desde entonces, Amnistía Internacional se ha dedicado a denunciar a los verdugos y represores de todos los colores. Y aunque Amnistía no ha cambiado el mundo todavía, tampoco lo ha dejado tal como lo encontró. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Amigos, bienvenidos a la edición de este jueves 1 de octubre del 2020 aquí en Noticiero Telesucesos. Estos son los titulares. 10 años se cumplen ya del 30S. Tributación hoy, régimen impositivo microempresas. En el segmento Poder Ciudadano, el tema 30S nunca más. Debate, Trump, Biden, parte 1, analizado en política internacional. No se pierda también los editoriales de Simón Espinosa Cordero, ahí va, y de Gabriel Hidalgo, el candidato de centro. En los deportes, Copa Conmebol Libertadores, Torneo Liga Pro y la Noche del Recuerdo. En el segmento canino, ¿es normal que mi perro se revuelque en la hierba? Damos inicio a la información. Quito TV, con el arquitecto David López. Las noticias más importantes de nuestra capital. Se cumplieron 10 años del 30S. Este miércoles 30 de septiembre se cumplieron 10 años de la protesta policial contra una ley salarial que derivó en episodios de enfrentamiento y derramamiento de sangre conocidos como el 30S. La ley salarial contra la que protestaban los elementos de la Policía Nacional es la Ley de Servicio Público aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador el 11 de agosto de 2010, ley que se encuentra vigente hasta la actualidad y que determina en sus partes más conflictivas la incorporación de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a la Ley de Servicio Público. ¿Por qué la protesta policial terminó derivando en enfrentamientos con derramamiento de sangre? De acuerdo a las investigaciones realizadas, el presidente de la República de ese entonces, el economista Rafael Correa, hizo caso omiso a las recomendaciones dadas por su escolta y decidió dirigirse de manera personal a negociar con los insurrectos, cuyo foco principal de protestas era el Regimiento Quito. La llegada del economista Correa al Regimiento Quito fue como echar gasolina al fuego. La situación se volvió caótica y en medio de gas lacrimógeno y pimienta fue llevado hasta un edificio contiguo.
Ahí, desde una ventana, manifestó que no iba a dar marcha atrás y que incluso, si es que querían, podían matarlo. Luego de colocarle una máscara antigases, fue trasladado hasta el hospital de la policía contiguo al regimiento para darle mayor seguridad. Estando ahí, alegó que estaba secuestrado y que se estaba fraguando un golpe de Estado. Decretó desde el hospital el estado de excepción y movilizó a las Fuerzas Armadas. Llegada la noche, alrededor de las 21 horas, se realizó una incursión militar en el hospital de la policía para retirar desde ese sitio al presidente de la República, hecho que motivó un tiroteo de alrededor de 20 minutos entre miembros de las Fuerzas Armadas y grupos especiales con los policías sublevados. El saldo trágico de la jornada: 8 muertos y 274 heridos, de esos 25 en estado crítico. 10 años después, ¿quiénes son los responsables de las muertes? La semana pasada, la fiscal Claudia Romero reabrió el caso y presentó cargos contra 5 miembros de la cúpula militar que intervinieron en la denominada Operación Rescate del expresidente Rafael Correa. Se dictó medidas cautelares contra ellos, además del inicio de la instrucción fiscal. ¿Estos 5 miembros de la cúpula militar actuaron por iniciativa propia? Las investigaciones determinan que no fueron por iniciativa propia, sino que recibieron una orden superior para actuar. ¿Quién podía dar una orden superior a los miembros de la cúpula militar? Pues la única persona que podía y puede dar una orden superior a la cúpula militar es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. En este caso, el 30 de septiembre del 2010, el economista Rafael Correa Delgado. ¿Se encuentra el nombre del economista Rafael Correa Delgado incluido en esta instrucción fiscal que se ha abierto? No está. La verdad es que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Hay que encontrar a los responsables verdaderos de haber jugado con la vida de muchas personas. 8 de ellas fallecieron ese día. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Bienvenidos a su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de Tributación de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de las microempresas, un tema de gran importancia para todo nuestro país. ¿Qué son las microempresas? Las microempresas son las personas naturales, las sociedades que cumplamos una condición fundamental establecida por el Código Orgánico de la Producción, que tengamos hasta $300,000 de ingresos y de 1 a 9 empleados. Este régimen impositivo de las microempresas se implementa a través de la Ley de Progresividad y Simplicidad Tributaria, con el objetivo de crear productividad al país y procesos sencillos para estos sujetos pasivos. Las microempresas están calificadas a través de un catastro que tiene, en resumen, el cumplimiento de 2 condiciones. La condición del COPSI. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sujetos pasivos, personas naturales o sociedades, tengamos hasta $300,000 de ingresos y de 1 a 9 empleados, así como una actividad empresarial. Es importante que usted conozca que a partir del 1 de octubre hay una regulación también importante sobre los agentes de retención. Las microempresas sí pueden ser agentes de retención, aun cuando el régimen, como regla general, establezca que no deben retener, salvo en pagos o casos especiales. Si usted es una microempresa y se encuentra dentro de la resolución número 1, también es agente de retención sobre todos los pagos que usted haga a terceros, siendo estos terceros los proveedores que tengan ingresos grabados.
Las microempresas adicionalmente, escúcheme por favor, en el caso de personas naturales que van a iniciar sus actividades, nacen como microempresas. Usted debe informar cuando va a obtener el RUC por primera vez que su actividad es una actividad empresarial, es decir, por ejemplo, una ferretería, una panadería, etcétera. La funcionaria o el funcionario del Servicio de Rentas Internas también le va a preguntar cuántos empleados va a tener, qué ingresos usted presume tener, y en esa calificación usted nace como microempresa. En cambio, las sociedades que recién se van a constituir nacen con un régimen general, el régimen de siempre. En ese momento que usted nace como sociedad, como microempresa, como régimen general, es luego el Servicio de Rentas Internas, a través de una inclusión de oficio, que a las sociedades les va a calificar como microempresas. Otro de los puntos fundamentales de las microempresas es que tenemos que cumplir con deberes formales. ¿Qué quiere decir deberes formales? Primero, pues tener lógicamente una apertura de RUC, estar en un registro único de contribuyentes. En el caso de que usted esté obligado a llevar contabilidad bajo la norma PYMES, normas internacionales de información financiera para pymes. Presentar las declaraciones en la forma y fondo que establezca la normativa fiscal vigente, que es un pago semestral. También es importante que usted recuerde que las microempresas, llámese personas naturales, sociedades o emprendedores, tenemos que pagar el impuesto a la renta de manera semestral. Un impuesto a la renta que se basa en cancelar este impuesto sobre el 2% de nuestros ingresos brutos anuales. Las microempresas es importantísimo. Le voy a dar una noticia espectacular. Salió la resolución número 60. Esta resolución que nos da procedimientos o deja de una manera más sencilla y más clara la aplicación de la ley y del reglamento relacionado con las microempresas, en donde están puntos súper interesantes, como por ejemplo, se explica claramente en el tema de rentas del capital que no están sujetas al régimen de microempresa, que comprende, y siendo dentro de las rentas del capital, los arrendamientos de bienes inmuebles. Quienes tengamos ingresos provenientes de arrendamientos de bienes inmuebles, no vamos a aplicar el régimen impositivo de microempresas, sino el régimen general. Usted debe estar bien informado. El tema de las microempresas es de vital importancia para nosotros como contribuyentes, como sujetos pasivos. De mi parte, muchas gracias y nos volveremos a ver en el noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo, de Tributación de Hoy. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, estimados televidentes de Canal 29. Como habíamos dicho ayer, Liga Deportiva Universitaria clasificó a la fase siguiente de la Copa Libertadores, que es octavos de final. Ganó y goleó a Binacional. Liga Deportiva Universitaria está en primer lugar. Luego River, San Pablo y Binacional. El equipo de Liga ha jugado domingo, miércoles y domingo. Hay que también señalar que ahora cada partido pueden hacer 5 cambios. Esto es una ayuda para que los jugadores de una u otra manera no se agoten. La agenda de la Copa Libertadores en la fase grupos, en la última fecha de la semana del 20 de octubre, tenemos en el grupo A, Independiente Barcelona. En el grupo D, River Plate con Liga Deportiva Universitaria. Y en el grupo H, Olimpia con el Delfín. Los sorteos de octavos de final será el día sábado 24 de octubre. Los partidos de ida será el 24 de noviembre y los de vuelta el 1 de diciembre. Las semifinales, ida 5 de enero, la vuelta el 12 de enero. Y la final en enero, fecha por confirmar, pero previamente los cuartos de final el 8 de diciembre, partidos de ida y vuelta el 15 de diciembre. Ojalá que el equipo de Liga Deportiva Universitaria, que no sé si llegó a la cresta, a lo más importante, pueda seguir rindiendo
y cumpliendo su trabajo en la Copa Libertadores. Hay que decir también que en la Liga Pro el asunto está casi definido. Mejor hablemos de la Liga Pro. La Liga Pro está casi con un ganador, que es Liga Deportiva Universitaria. Juega ante el representativo de Muchurruna en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Y dentro de la lógica, que sí tiene el fútbol lógica, Liga debe ganar, ni siquiera empatar. Entonces, el equipo de Liga Deportiva Universitaria va a jugar y sería el primer clasificado para la finalísima del torneo organizado por la Liga Pro. Se ha procedido a sacar un acuerdo en donde se establece que una vez que arriben los equipos de Independiente del Valle y Barcelona, se les va a hacer una prueba COVID. Los jugadores de Independiente del Valle hay 4 ya en este momento contagiados. En caso, dice Liga Pro en el comunicado, que hayan jugadores que tengan un resultado positivo, van a ser aislados y tendrán un seguimiento del Ministerio de Salud Pública. Los negativos van a jugar en la fecha 15, es decir, en la fecha que se va a realizar en octubre. La tercera fecha se va a realizar desde el miércoles 14 de octubre, es decir, van a haber 15 días de paralización. ¿Para qué? Para permitir que la selección ecuatoriana proceda a jugar su partido ante Argentina en ese país y ante Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado. A propósito, el municipio de Quito impide que varios negocios no se abran, porque dice que el problema de seguridad, el problema de bioseguridad, el problema de contagio. Pero al fútbol sí le van a permitir. Perdóneme, yo creo que el fútbol, claro que puede generar algunos trabajos, pero ¿qué seguridad hay en cuanto a establecer el distanciamiento, el cubreboca, el lavatorio de manos? En cambio hay negocios que quieren abrirse y el municipio les impide. ¿Es tanto el poder que tiene el fútbol? Me pregunto yo. Vean, la Conmebol no ha dicho ni una palabra mía de lo que ha pasado con los equipos brasileños, que ya tienen como 40 infectados. La Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un silencio total. Pero perdóname, hay mucho poder en el fútbol, que ahora sí el municipio de Quito acepta que se juegue el fútbol con público. No, ya es hora de establecer las normas. O es para todos o es para nadie. Han quebrado restaurantes, han quebrado bares, han quebrado discotecas, han quebrado gimnasios, han quebrado tiendas, han quebrado cantidad de negocios, porque no se les dio ninguna salida. Pero en cambio al fútbol sí, al fútbol sé que dale todas las salidas habidas y por haber. Por favor, créame que me da pena ver cómo yo salgo a veces en mi vehículo a la ciudad capital y veo varios negocios cerrados y a ellos sí no se les ayuda en ningún caso. Bueno, esta noche van a tener ustedes la noche del recuerdo. Estamos presentando a nuestro compañero que se nos adelantó, Cecita Pardo, esta noche, para que ustedes se diviertan con lo que hicimos hace más de una década. Las locuras nuestras, no las locuras que ahora se inventan, no. Uno ha sido periodista desde hace años, sino que algunos creen que desde hace 6 años el periodismo gracioso, si podemos llamar esa palabra, yo diría natural, creen que se inventó recién. Muchas gracias, estimados televidentes, y ya nos reencontraremos nuevamente. ¿Qué de buenas? ¿Qué tiene de buenas? Buenas tardes. Buenas tardes, oyentes televidentes. Oyentes y televidentes del canal 29, 73 y 80, ¿no? 80, sí. Sí, ya.
Este es el único medio que la inflación no pasa nada con la inflación. Sí, se no mantiene ahí. Nada. Y estamos alegres, felices. Pero vos cuando... No sé si a mí me ganaron alguna vez un partido faltando 4 minutos. No sé, pero ya vamos a tener un campeón de a de veras que no era pecho frío, como algunos del Toki. Definitivamente queremos llegar con nuestro abrazo solidario a César Pardo, con nuestro sentimiento de pesar. ¿Quién murió? Avisa. El Quito no va a morir nunca. Así le peguen todos los indios habidos y por haber. No muere nunca. El Quito, qué papel. A todos los otros equipos les das. ¿Cómo? Usted no se mete en fútbol, usted. Venga. Usted. No. Ya. La única en el exista, la otra es del equipo que les une, no sé. ¿De cuál equipo? Bueno, definitivamente, no, a mí no me pregunta de qué equipo soy, pero definitivamente el Aucas hizo un excelente partido, se mereció el haber remontado el marcador porque primero estaba listo para el 2-0. ¿Y por qué no hizo? Porque son malos. 6 minutos necesitó el Aucas, del papá Aucas. Claro. El bus de bajada. El niño, el kikirimiao, el Tarzán sin liana. Que se sale de Barcelona cada que le da la gana. Caviedes, ya hasta luego definitivamente Javier Iván Caviedes. Permítame entonces, César, le voy a dar mi sentido a peso en la oración oficialmente. Indefinidamente. Pues por favor. Mucho me quería tu tía. El pésame se recibe en persona, no en tarjeta. Sí, pero le veo mejor porque habéis trabajado 20 libras. Estoy llorando, vale. Mis queridos televidentes, porque ahora sí viene un verdadero campeón. Tenía que meterse en algo de los votos, de algo de eso. ¿Sabe por qué? Porque él llenaba la plaza de toros, llenaba el coliseo las veces que le daba la gana, toleño, pero era carchense. Estoy hablando de Eugenio Baldomero Espinosa Hidalgo. Nada que ver con el SAT ese del árbitro que le ganó el partido al Quito, ¿no? Digamos, del que pitó Liga Quito. Eugenio, qué gusto verte a los años, pero estás, oye, pollito ahí, como para cuadrar algo, ¿no? Unos 6 rounds, ¿no quieres, no? Bueno. Muy buenas, estimados televidentes. Esto aquí, gracias al doctor Montenegro, pues, para hacer una pequeña entrevista sobre tal vez mi vida y mi deporte. Y con música nacional, precisamente queremos agradecer a los estudiantes del colegio Eloy Alfaro. Y hoy queremos decirle que precisamente en este programa vamos a despedirle a nuestra compañera que va a hacer otros programas precisamente aquí a través de Canal 29. Cris, contigo, hasta el próximo sábado. Y a ustedes, chicos y chicas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, estamos en Free Time, en tiempo libre. ¡Bien! Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y continuamos compartiendo consejos sobre la tenencia responsable de mascotas. Y siempre me hacen la pregunta, ¿por qué mi perro se revuelca en la hierba? Incluso acabado de bañar, suele buscar algún sitio en el que haya excrementos u otro tipo de material que a veces a mí me da un poco de disgusto y no entiendo por qué lo hace. Bueno, recuerda que tu perro, inicialmente, de donde proviene es de un lobo, es un cazador, y por tanto tiene que lograr pasar inadvertido para las presas. Entonces, ¿qué hace? Toma los olores del medio donde él se encuentra, sobre todo incluso si son olores de otro animal diferente que no es él.
Esto para despistar a quienes podrían ser sus presas potenciales. Nada, que el material genético sigue estando ahí y nuestro amigo a veces recuerda cuando fue un lobo, sobre todo cuando está acabado de bañar y le has puesto algún tipo de olor que no tiene que ver con su olor corporal. Por ejemplo, colonias o el jabón o el shampoo tiene perfumes. Entonces, él quiere quitarse ese olor porque ese olor lo delata delante de sus potenciales presas. Un lobito que siempre está ahí al acecho, porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio. Saludos cordiales. El 30 de septiembre del año 2010 se dieron acontecimientos que vale la pena rememorarlos. Con oportunidad de un reclamo específico formulado por la Policía Nacional del Ecuador en relación a sus aspectos laborales, se armó una situación compleja al interior del Regimiento Quito número 1, desde donde los uniformados expresaban sus reclamos. Ante ese hecho, el presidente de la época, el economista Correa Delgado, decidió ir de manera personal a conjurar esta situación de reclamo que se había presentado. Llegó entonces al Regimiento Quito número 1, acompañado del entonces ministro de Gobierno o del Interior, como se llamaba en esa época, el señor Gustavo Yalc, y acompañado de un par de elementos muy cercanos a su gobierno. ¿Y qué fue lo que ocurrió? No se abrió de ninguna manera un diálogo cordial, un diálogo que entienda el reclamo del sector uniformado de policías. Todo lo contrario, fue en una línea de prepotencia, fue una línea de reclamo, abriéndose la camisa, incluso les pedía que le disparen. Esto exacerbó los ánimos de quienes estaban haciendo reclamos en materia laboral. Esto determinó que exista una serie de problemas al interior de ese recinto de policía y también se escaparon por allí gases lacrimógenos que le llevaron, en definitiva, al jefe del Estado a ser trasladado al hospital de la propia Policía Nacional. Luego de eso se ensambló, se armó, se montó una tramoya para decirle al mundo que el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, era víctima no solamente de un intento de golpe de Estado, sino de algo más grave, de un magnicidio. Es decir, se intentaba atentar contra la vida del primer mandatario. Tema que solamente estaba en el libreto de quienes lo prefabricaron. Y mientras Correa, desde alguna sala del hospital de la Policía Nacional, daba órdenes, hablaba con sus ministros, hacía arengas, hablaba también para algún medio de comunicación, se decía que el presidente de la República había sido secuestrado. Y se comenzó a subir la temperatura del ambiente, se ordenó que venga hacia ese sector, que acuda hacia ese sector un piquete de uniformados de las Fuerzas Armadas. Y esto llevaba y conducía a una inevitable confrontación, incluso armada, de parte de elementos vinculados al ejército y elementos de la Policía Nacional. En horas de la noche, un piquete de uniformados de las Fuerzas Armadas indicaron
que iban a rescatar al presidente y se armó un cruce de balas. Y esto determinó un reguero de sangre, varios muertos, una gran cantidad de heridos. Y luego, cuando ellos advertían que habían conjurado el peligro del golpe de Estado que se habría armado, que solamente estaba en su calenturienta imaginación y en su truculento espacio para armar precisamente esta figura, pues luego vino la persecución. Se iniciaron causas penales en contra de cientos de policías que fueron degradados y salieron de la institución. Se siguieron causas penales en contra de gente más bien del sector civil. Recuerdo del mayor Araujo, que fue perseguido y encarcelado. También se siguió acción penal en contra del abogado Pablo, este momento se me escapa el apellido, de uno de los abogados que estuvo en algún medio de comunicación, Guerrero Martínez, perdón, que estuvo en un medio de comunicación expresando sus puntos de vista en relación al gobierno atrabiliario prepotente que teníamos en esa época. En definitiva, en estos acontecimientos del 30S, a más de haber atropellado los derechos de una enorme cantidad de uniformados que todavía no han logrado justicia reparatoria, se persiguió a elementos civiles que, como he dicho, pues fueron enjuiciados penalmente, y además se cometió algo muchísimo más grave que no prescribe y que deberá ser materia precisamente de juzgamiento de jueces locales e internacionales, porque se perpetró un delito muy grave, un delito de lesa humanidad, cuando se atacó a un hospital que tenía a una enorme cantidad de enfermos. Y en esa zona, en la avenida Mariana de Jesús, también funciona otro hospital privado muy importante de la ciudad de Quito. Y se puso en definitiva a todos los enfermos de esos dos hospitales grandes, se puso en serio peligro frente a esa balacera que se daba en ese momento en la ciudad de Quito. Estos hechos no pueden quedar en el olvido. Existe naturalmente al momento una serie de acciones reparatorias que deberán ser analizadas, tamizadas y despachadas por la justicia ecuatoriana. Confiamos en la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, y en su recta aplicación de su tarea desde la Fiscalía General. Aspiramos a que esa reinauguración de la justicia, cuando se determinó una sentencia que establece 8 años de prisión para Correa, Glass y La Jorga, de capitostes que hicieron parte de la mal llamada Revolución Ciudadana en el caso Sobornos 2012-2016, haya sido esa ratificación de una sentencia el inicio y la puerta abierta para que en el Ecuador definitivamente se reinaugure la justicia. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Catey. Como es natural, el tema que ha concitado el mayor interés en estos días ha sido el, por llamarlo de alguna manera, debate entre el presidente Trump y su oponente para las elecciones de noviembre, el vicepresidente Biden. El debate en sí fue un tema muy extenso, muy amplio, que tocó una serie de campos y que es imposible tratarlos en los pocos minutos que tenemos para el programa. Debemos dividir el tema en dos partes, de tal manera que podamos analizar, en primer lugar, el contexto inicial del programa, es decir, cómo se presentan los candidatos antes del debate, cuáles son los temas dominantes que los llevan al debate, la situación particular de cada uno de ellos, y cómo se desarrolla el
el debate mismo ya en su parte operativa. No alcanzaremos a hacer en un solo programa el análisis de los temas de fondo que se tocaron en el debate, mismos que analizaremos el día de mañana en nuestro programa ya para poder definir cuál fue el resultado de este primer debate presidencial. El presidente Trump llega al debate en una situación inesperada para él. Hace un año, en octubre del año pasado, la situación del presidente Trump era muy buena en términos de que la economía del país era boyante, estaba caminando muy bien, había tenido un periodo de crecimiento ininterrumpido muy largo, lo que a su vez había generado una extraordinaria situación con relación al desempleo, que estaba en niveles históricos bajos de casi 60 años. La pandemia, en un periodo muy corto, en 4 meses, cambió completamente ese escenario. El presidente Trump se encontró de pronto ante una economía que se paralizó y que realmente cayó a niveles muy complicados, y obviamente con ella el empleo. Y estas dos bazas, estas dos cartas que eran esenciales para la campaña del presidente Trump para su reelección, de pronto dejaron de ser válidas. En el caso de Biden, la catástrofe económica, el grave problema que se presentó en torno al empleo y otras circunstancias como el problema racial, el problema de la discriminación, fueron jugando a su favor, y la ventaja inicial que él tenía, muy importante, fue creciendo hasta llegar casi a 10 puntos porcentuales de ventaja por encima de su contendor en este caso. Eso le permitió y le permite todavía al candidato Biden jugar cautamente, jugar a no cometer ningún error grave y obviamente mantener su ventaja en las encuestas hasta el día de las elecciones. Estos son los dos escenarios con los cuales cada uno de los candidatos llega al debate en sí mismo. El debate establece, por otra parte, unas reglas en las cuales el tiempo de cada uno de los candidatos para sus explicaciones sobre los temas que el moderador presente tiene que cumplirse y que no pueden ser interrumpidos por ninguno de ellos. Obviamente, el presidente Trump, fiel a su estilo, no respeta estas circunstancias. Él sigue pretendiendo actuar como un outsider, pretendiendo actuar como un antisistema, a pesar de que él ha sido ya prácticamente 4 años presidente. Él pretende seguir presentándose como alguien que se opone al establishment de Washington y que por lo tanto las reglas para él no cuentan, y es un enfant terrible que siempre está dispuesto a violar cualquier convención y cualquier regla. Esto lo vimos en el debate repetidamente. En total interrumpió a su rival 73 veces, según una cuenta que hizo CNN, y obviamente este constante interrumpir de varias maneras a las presentaciones que estaba haciendo su oponente fueron provocando en cierta forma, primero una molestia y luego la desconcentración de Biden respecto de ciertos temas en los cuales empezó a desviarse, lo cual evidentemente respondía a la táctica que el presidente Trump estaba ejerciendo. Esta jugada, llamémoslo de alguna manera, del presidente Trump, se alineaba con una serie de insinuaciones que ya Trump había hecho en el pasado respecto de las limitaciones que estaba teniendo el vicepresidente Biden con relación a su capacidad de dirigir a la nación por problemas de salud. Y el riesgo
que esto implicaría para los Estados Unidos en cuanto a que podría ser reemplazado por una vicepresidenta, Kamala Harris, a la cual el presidente Trump considera como una extremista y una mujer extremadamente peligrosa para el futuro del país. En los debates y en la política, como en el fútbol, cuando resulta que el árbitro es la figura del partido, esto nos da claramente la medida de lo pobre que puede haber sido el partido. Y esta, creo, fue la realidad que pudimos constatar todos con relación al debate que vimos justamente entre el presidente Trump y el vicepresidente Biden. El día de mañana trataremos los temas de fondo que se analizaron y se discutieron a lo largo de este debate. Muchas gracias. Noticias del día con Carla Sánchez. El candidato de centro. Las elecciones presidenciales de 2021 serán decisivas. El país entero se debatirá entre la reconstrucción democrática o la tiranía de la corrupción. Si tantos candidatos llegaran a confirmarse para la presidencia, los corruptos necesitarían menos votos para volver al poder. Por esto, es urgente una plataforma de partidos de unidad nacional que impulse una sola candidatura en el centro de las preferencias electorales. El centro ideológico no es la nada. El centro es una metodología de concentración entre los sectores políticos moderados que permite tomar decisiones plurales. Los consensos robustecen el trayecto para salir de regímenes antidemocráticos, de crisis económicas y de graves conflictos sociales. Tal vez los partidos doctrinales han perdido influencia en las sociedades, pero es innegable que hay identidades que los individuos adscriben a ciertas propensiones ideológicas. Entonces, ¿no es cierto que ya no existan la izquierda y la derecha o sus muchas variantes? Desde el retorno a la democracia, el péndulo electoral osciló entre la centroizquierda y la centroderecha hasta que después de las elecciones de 1998, el gobierno democristiano de Jamil Mahuad dolarizó la economía. Tal vez por el profundo trauma provocado desde entonces, a partir de aquí los presidenciables llegaron al poder con propuestas radicalizadas en la izquierda. Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenín Moreno proceden de ese cuño ideológico. Son 3 los periodos de crecimiento y estabilización en el número de aspirantes a la presidencia en el periodo democrático. Entre 1978 y 1992, en 4 elecciones consecutivas hubo entre 6 y 12 candidatos con un crecimiento de 2 aspirantes por elección. Entre 1996 y 2006, en 4 elecciones consecutivas, hubo entre 9 y 13 candidaturas con un crecimiento de 2 a 4 aspirantes por elección. Entre 2009 y 2017, en 3 elecciones consecutivas, hubo 8 candidatos sin variación. Esto quiere decir que, en promedio, el Ecuador podría tener entre 8 y 12 candidatos. Entonces, suponiendo que serán 10 los partidos que competirán en las elecciones presidenciales del 2021, eso significaría que la absurdamente abultada lista de aspirantes, hoy de dominio público, se recortaría a la mitad. ¿Cómo se distribuirían aquí los votos? Desde el retorno democrático, la tendencia indica que los partidos con membretes de centro-izquierda e izquierda radical que compitieron por la presidencia fueron alrededor del 30% en cada uno de ambos casos, mientras que los partidos de centro-derecha y derecha radical fueron el 25% y el 15% en ese orden. Esto quiere decir que a nivel partidario, electoral, ideológico y hasta discursivo, la izquierda domina la esencia electoral en el Ecuador. Algunos luego se derechizaron, pero ese es otro asunto. En las 2 elecciones presidenciales premediadas desde el retorno a la democracia del 84% de los votos, se concentró gradualmente en 4 partidos situados en la cúspide. Eso significa que los 6 últimos se dividirían el 16% de los votos restantes, también escalonadamente.
tras encontrar similitudes de organización, formatos ideológicos y coyunturas, y si se miran las 10 primeras candidaturas promediadas en cada elección, según su posición en la tabla de resultados, su porcentaje obtenido y su homologación partidaria, se han encontrado ciertas proposiciones al comportamiento electoral en Ecuador. Así casi siempre la centroizquierda ocupa los primeros puestos de la cúspide. Después le sigue la centroderecha con menos candidaturas y votos, pero muy de cerca. Luego otra vez lo mismo hasta la quinta candidatura. Desde aquí casi siempre están presentes los radicalismos de izquierda y derecha, y más los primeros que los segundos, disputándose el sótano de las preferencias, con una cifra en porcentaje de votos. Por esto, el centro pluralista debe concentrar desde la centroizquierda y la centroderecha, impulsar una candidatura única y evitar el fraccionamiento del voto. Si se ponen nombres, caras y partidos a las tendencias electorales encontradas en este ejercicio, los presidenciables de la concentración de Pachacutic, de Democracia Sí, del Partido Social Cristiano y otros podrían arrancar de aproximadamente el 35% de las preferencias promediadas, conservando entre el tercer y sexto lugar de una eventual tabla de resultados. El objetivo sería escalar al primero y segundo puestos, confrontar a las fuerzas retardatarias, evitar que intenten ocupar un espacio en la centroizquierda y arrinconarlos en una cifra tradicional para los radicalismos, así como disputar el balotaje en algún obsesionado de la derecha conservadora. Los adversarios del centro pluralista son 3: la fragmentación, la intransigencia y el reaccionarismo. Los políticos de salida, pastores antiguos, dirigentes y otros candidatos de última hora están a tiempo de rehusarse a ocupar el sótano de las preferencias electorales. Así lo sugiere la historia. Ahí va. La supuesta estafa de $532 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, nos da 1. Pena. 2. Ganas de hacer 3 preguntas. 3. Tentación de meditar sobre el pendejismo. 4. Tentación de pensar que acaso es un justo castigo divino. 5. Temor de una rebelión de los policías del pueblo contra la cúpula de generales de lujo. 5. Ánimo de meditar sobre el refrán, la avaricia rompe el saco. Pena. Que $532 millones para comida, casa, salud, educación, papas con cuero, aguacates, fritada, traguito y gallito, alguna ida a lo Pantaleón y las visitadoras, entradas al fútbol, comprar un televisor, ir con los hijos a Atacames, tener cama en el hostal para la mamita que está agonizando en casa, tener una vejez tranquila en una hamaca, con una revista de luchas a mano y una caricia al nieto curioso. Que todo esto se haya esfumado, hecho humo, desaparecido. No hay más. Da pena, mucha pena. Pobres chapitas, ganas de hacer 3 preguntas. ¿Quién era el ministro de gobierno cuando la cúpula policial puso esa plata en bonos con la buena intención de que el dinero no se esté ocioso, sino que gane intereses, una doctrina favorita de nuestro común amigo, el economista Correa? ¿Cuáles son los nombres de los inversionistas? ¿Por qué nuestro amado Rafael llevó la superintendencia de compañías al puerto de Guayaquil? Tentación de meditar sobre el pendejismo en el significado de esta palabreja tiene en nuestra tierra tan fecunda en la producción de tales seres. La escala de aparición del pendejismo en la pirámide social es 30% en aspirantes a policía, 29% en conscriptos policiales, 25% en cabos, 20% en sargentos, 15% en tenientes, 10% en capitanes, 5% en mayores, 3% en generales, 0%, 5% en comandantes, generales, 0% en cúpula policial, porque el número de este conjunto anula todo pendejismo. ¿Cómo así, pues, se hombró a tan larga ligera? Tentación de creer que sea un castigo divino.
Que alcen la mano quienes hayan pagado una coima a un policía para no ser castigado por no haber obedecido una ley de 4 ruedas o para tener un bonito parte policial después de un choque. Hablamos de la policía del siglo XX. Tener una rebelión de policías del pueblo contra generales de policía de lujo. El hambre, la ira son malas consejeras en los depósitos de armas. Si la mayoría de los ecuatorianos, cuando paga con un billete de 10 en una compra de algo que vale 6,61, cuenta el vuelto y lo recuenta, ¿cómo así entregaron tantos millones de dólares a la bolsita que pasó por sus narices? Podían haber consultado al señor doctor Roberto Salgado Valdés, que fue un gran superintendente de compañías, más honrado y honorable que San José, esposo de la Virgen María, y quien les hubiese asesorado gratis. Muchos tratamos de que el presi Moreno pusiese en la terna de candidatos al doctor Robertito. Si hubiese sido superintendente, los 2 días de posesionado habría descubierto la supuesta estafa. Pero a los pobres nadie nos hace caso. Y en todo caso, creemos que todo esto llegará a un final feliz, para honra y gloria de nuestra amada Policía Nacional, que se sacrifica día y noche por nosotros. Gracias, generosos compatriotas. Simón Espinosa. Y así concluimos un programa más de su noticiero Telesucesos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.